Pues mi querido Juan Carlos, mi querido Juanca, mucho gusto, qué gusto tenerte aquí de nuevo, de estar los dos compartiendo, así sea con un poquito de distancia pero en realidad en el corazón no hay distancia ni en el espacio-tiempo para trabajar hoy un tema. Trabajar es una forma de decir que es la luna llena, el eclipse del 5 de mayo que nos espera. Entonces, bienvenido mi partner, ¿cómo estás tú? Querido compañero de la YouTube novela ahora de los viernes, Sí, de viernes pues, cultural, ahora es. viernes cultural, ¿quién mejor para hablar de esta luna Wesak, que es la luna del Buda, que celebran los budistas como el nacimiento, la iluminación y muerte del Buda? Y pues, ¿quién mejor que nuestro Zen Tao? Tao, y del otro lado del Tao está Namaste. No más te. Namaste. Namaste. Pues sí, Juan Carlos, ya nosotros hemos hablado con otros compañeros astrólogos como Antonio Polito especialmente, el efecto de los eclipses como un efecto revelador de conciencia, no como algo que hay que temer o evitar. Primero, no lo podemos evitar, ocurre, es un fenómeno que está en la naturaleza. Y en lugar de ver como algo nocivo lo que ocurre o se destapa bajo el fenómeno de un eclipse, es importante empezarlos a considerar como una manera de darnos cuenta de esa conexión que tenemos con la vida, con nuestro psiquismo, con el entorno. Si ocurre el eclipse total de sol que acaba de pasar y uno de los señores que tiene un ego como más grande que el planeta lanza un cohete el más potente y se le explota, que eso fue ayer, él está diciendo el eclipse. A ver, revisa, eso no es malo, revisa que tú no lo puedes todo. Y la pretensión es que se van a llevar en un cohete 100 personas a la Luna y a Marte. Todo eso es viable y posible, pero ¿cuál es la intención de fondo? No es que no se pueda llegar a hacer, se va a poder llegar a hacer, pero ¿cuál es la intención? ¿Ir a acabar los recursos naturales que hay por allá? ¿O si en vez de hacer eso pensamos en una conexión más sólida con la vida? Porque un eclipse produce un efecto de corte, ya lo hemos visto varias veces, y en el momento donde se corta, se eclipsa, se corta, momentáneamente es como una interrupción de la señal. También hay un momento de oscuridad, es para poder ver lo que no vemos, para poder captar lo que no presupuestábamos, para poder ver otras cosas maravillosas, y empieza otra vez la luz del planeta a darse. Entonces los eclipses de luna hacen el mismo efecto o muy similar al eclipse de sol, solo que muy enfocado más en el campo emocional. Eso no quiere decir que no ocurran efectos, pero nos obligan a mirar las emociones que nos aprisionan, que nos limitan, que nos, que nos generan prisión en nuestro ser interior. Eh, sí, yo pensaba en todo ese equipo preparando ese cohete, uno de los cohetes más grandes hasta ahora construidos. Decía, pero ¿por qué no incluyen en ese equipo un astrólogo? Ay, que alcance a ver un poco ese Mercurio estático, que vea un poco este eclipse. Y bueno, también porque las cosas tienen que suceder como tienen que suceder, ¿no? Entonces, también es una forma de la humildad que tú precisamente estás mencionando. Fíjate cómo el eclipse de Sol se dio en el último grado de Aries, del yo soy, del superego, del yo puedo con todo y mucho más, y viene a ser un oscurecimiento pasajero y tal vez con la restauración de la energía de Júpiter para darle una conexión realmente a valores que están un poco más allá y más trascendentes que solamente nuestra realidad humana. Eh, Martín, hay algo bien interesante con un eclipse de luna, que es el que vamos a tener el 5 de mayo, que es el oscurecimiento de la luna, pierde su luz blanca y cambia a luz roja por la sombra que le hace la Tierra. Y esto se hace en 4 o 5 horas. Un eclipse de luna tiene más o menos esa duración. Y fíjate cómo termina reflejando un proceso que se debería hacer en 28 días
de luna nueva, cuarto creciente, luna llena, menguante, que se da en 28 días, se da en 4 horas. ¿Sí? Entonces esto representa los eclipses de luna y más, sobre todo si es de un sol en Tauro, que es de tierra, una aceleración de procesos impresionante en donde se definen una serie de situaciones y se ponen en evidencia otras tantas para tomar partido y acción frente a unos temas. Lo que nos decía precisamente Antonio Polito es como la Tierra, que es la que se interpone entre la luz solar y la luna, la Tierra es lo práctico, lo eficiente, lo concreto. Entonces, seguramente es tener allí una serie de opciones y pues que ya estamos en orbe de ese eclipse porque acabamos de pasar la luna nueva, digamos la luna nueva es la semilla de ese eclipse de luna llena. Entonces, vamos a tener todos estos 14, 13 días hasta llegar al eclipse con una serie de información que nos puede generar hechos prácticos y concretos y eficientes para procesos de revaloración, Sol en Tauro. La Tierra precisamente es la realidad del momento, la realidad que corresponde. Eh, Cuando miramos el eclipse de luna, como ver la realidad, no las expectativas que la persona tiene sobre la realidad, no lo que la persona eh, desea que pase porque tiene que pasar, sino la luna, que es un eclipse, es una alineación. Entonces nos está diciendo, hay que alinear la realidad que está pasando, con las expectativas que la persona tiene y darse cuenta que muchas de esas expectativas internas, por más válidas que puedan parecer, requieren ser revisadas, vistas bajo la lupa de la conciencia, teniendo en cuenta la realidad afuera. Entonces, los eclipses de luna, primero tenemos que tener en cuenta dónde se produce, dónde está el sol, dónde está la luna. Está en el eje Tauro-Escorpio. El eje Tauro-Escorpio es el eje de las posesiones. Por un lado, Tauro lo que nos da seguridad en lo tangible. Tangible puede ser un planteamiento, como puede ser una mesa o la parte política y económica de la humanidad. Y Escorpio es la transformación, es el agua, las emociones profundas que se movilizan para transformar las posturas que tenemos anquilosadas o las expectativas que tenemos demasiado rígidas, y en medio está la Tierra. Tenemos que mirar con realismo, por ejemplo, lo que está pasando a nivel planetario con la parte económica. Este es un eclipse que puede movilizar muchos de los miedos económicos, que puede movilizar en nuestras vidas el miedo a perder una relación, perder perder algo, sobre todo los eclipses de luna. Los eclipses en general, como cortes, están indicando literalmente lo que son: apagar, cortar, parar. Y en el caso de la luna, puede referirse a pérdidas emocionales o pérdidas de miedos también. No necesariamente la pérdida significa algo malo. Nosotros necesitamos de alguna manera desprendernos. Cuando comemos, ingerimos los alimentos y hacemos la digestión, una parte se convierte en nutrientes, en vida, va a la sangre, pero otra parte son desechos y necesitamos eliminar los desechos. Entonces, estos movimientos nos van a ayudar a entender la necesidad de perder algo, de perder miedos, de encarar la realidad, de ver con objetividad si lo que estamos deseando corresponde con lo que está ocurriendo, y si no corresponde, pues la Tierra, que es la que está en la mitad del sentido de la realidad, el sentido común, donde estamos enmarcados en una situación, nos pide tenerlo en cuenta para no desfasarnos. Otra cosa es que nos guste o nos disguste. Ese es el principal, digamos, como resumen de un eclipse. Luego ya le ponemos los otros agregados, porque ahí tenemos a Urano pegado del Sol y nos está diciendo, es inevitable los cambios. Tenemos en Colombia el Nevado del Ruiz, que puede hacer erupción. Eso ya viene antes del eclipse que acaba de ocurrir. Podría ocurrir, se han preparado, se han previsto situaciones en caso de emergencia. Eso está bien, puede ocurrir o no ocurrir,
pero lo que importa sí es tener en cuenta la realidad. Algunas personas, por ejemplo, en el Nevado del Ruiz, dicen no, no desalojamos las tierras porque aquí están los animales o algunos dueños de fincas. Se conoce la noticia de que han prohibido evacuar sus animales o que las personas que les trabajan se vayan. Claro, es el miedo a perder y es humano y es normal, eso es entendible, pero también puedes perder la vida y más que eso, puedes perder. Entonces, son momentos donde la vida nos invita también a soltar, a aflojar, a tener en cuenta que hay que dialogar con la vida, con la naturaleza, con las relaciones. Es una invitación a tener en cuenta también qué tenemos que soltar o dejar ir para que no sea propiamente una pérdida. Dicen nuestros queridos mexicanos, flojito y cooperando. Sí, sí, Porque soltar. ¿Qué tal que el eh, cuerpo humano no soltara las toxinas? Nos envenenamos con ellas, entonces hay que soltar, aflojar, dejar ir. eh, y fíjate, para mí estos eventos, tanto el eclipse de sol como este eclipse de luna, son la antesala y como la preparación de la entrada de Júpiter en Tauro. Júpiter viene a hacer unos procesos de restauración. ¿Por qué restauración? Por Tauro, que es regido por Venus. Venus restaura, da beneficios, acoge, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es como un filtro previo para poder tener una visión más clara y realmente valorar. Fíjate que los seres humanos solo valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Mm. Y prácticamente estos dos eclipses, tanto el de Sol como el de Luna, hacen unos cortes para sentir una pérdida, una falta de algo y así valorar realmente lo que tenemos. Entonces, Júpiter va a estar casi un año haciendo procesos de retrogradación y va pues después a estar en un toque con Urano y demás, haciendo como dándole un sentido a todo lo novedad que arrancó desde el 2018 con Urano entrando en Tauro y que ahora que Urano está en unos puntos centrales de Tauro, ya ha tenido Tauro el tiempo suficiente para masticar los procesos de renovación y seguramente este eclipse va a dar unas pautas prácticas para hacer eficiente ese proceso de cambio que ha venido desde el 2018 invitando a Tauro Escorpio. Una de las funciones de los eclipses es ayudarnos a eliminar lo que ya no necesitamos. Es decir, que ellos favorecen a la evolución. ¿Cómo lo vemos? Un eclipse para los antiguos representaba, sobre todo los eclipses de sol, un miedo muy grande. Lo asociaban a la muerte. Sí, es verdad, es la desenergizar roles o papeles que ya no van, que deben desaparecer en nuestra vida. Pero también un eclipse era visto como algo terrible porque se apagaba la luz del sol a plena luz del día, en las zonas donde era visible el eclipse de sol. O la luna se ocultaba en las noches de luna llena cuando ocurría el eclipse y se ocultaba, pues eran fenómenos que eran inexplicables y generaban temor. A la vez, ¿qué significa eso? Que lo que el eclipse nos pone a vivir no significa que vayamos a ser destruidos. Los eclipses son portales que cierran puertas y abren puertas. Cierran una información que ya no debe ir más en nuestras vidas y abren otras posibilidades. Cierran arquetipos de los signos en los cuales ocurren. En Tauro yo tengo, retengo, acumulo, poseo. Y cierra el arquetipo de Escorpio, que es como esa paranoia que alguien le va a quitar y que se tiene que defender, y abre otras posibilidades. En Escorpio la transformación, no es la pérdida, es la transformación. Y en Tauro es la renovación de los valores o la necesidad de lo que se tiene ahí acumulado, retenido. No hablo de dinero, hablo de cualquier cosa. Conocimientos se ha puesto en movimiento, pueda crecer. No sé, el hecho de acumular no significa que sea útil. Si una persona acumula alimentos y los acumula y nunca los usa, pues se van a podrir. El hecho de acumular no significa que tenga sentido de utilidad. Tiene que haber renovación.
Y este eclipse es una clara invitación a esa renovación, a esa necesidad de mirar con objetividad dónde estamos parados entre las expectativas que tenemos y la realidad. ¿Cuál es? Ahí estamos en la Tierra, estamos parados en la mitad. Nos guste o nos disguste, hay unas realidades inmediatas que hay que considerar. No lo que quiero que pase como tiene que pasar, sino lo que es, como se está dando, tiene que entrar con la luna en Escorpio en una renovación. ¿De quién? De la luna, del yo emocional. Y el sol en Tauro, de las creencias que tenemos sobre las seguridades que nos garantizan un yo tengo. Entonces, esta movilización de energía, especialmente si ocurre sobre planetas, siempre hacemos esa claridad. Cuando los eclipses coinciden a muy pocos grados sobre un planeta, una conjunción de la carta natal o en oposición a un planeta, esos planetas se ven revisados, cortados, y la casa donde ocurre y el eje de casa donde ocurre requiere ser eh, tomado en cuenta para hacer cambios o reformular situaciones. Entonces, con Urano, claramente el Sol hacia dónde avanza, hacia Urano. La Luna inmediatamente después del eclipse hacia dónde va, hacia Urano. Entonces nos dice cambio. Cambio o si no hay cambio, pueden aparecer situaciones imprevistas que nos obligan al cambio. Estamos en ese sentido mostrando que las personas que tienen planetas cercanos o cúspides de casas cercanas a estos grados donde ocurre el eclipse, pues deben revisar su vida, deben mirar de fondo, deben tomarse como una posibilidad de hacer conciencia de que tienen que aflojar, soltar, permitir la renovación emocional. La luna en Escorpio pide también desapegarse del miedo a perder, y el sol en Tauro pide que las ideas de tener o de valoración, hay que valorar qué puede estar pasando, como con el ejemplo de los alimentos, qué se puede estar pudriendo por estar ahí guardando, y hay que oxigenar. Y Urano nos dice innovación, y si no hay innovación, hay alteración. ¿Ves? Ese es el patrón inmediato del eclipse para que se oxigene la vida. Y uno de los regentes es Escorpio, es Plutón, y Plutón está en Escorpio, pero aquí ya empieza la retrogradación y se está metiendo ya nuevamente, va a empezar a retrogradar para entrar en Capricornio. Entonces nos pide, al atravesar esa grieta, también como una capacidad de mirar más allá del círculo donde nos estamos moviendo. O sea, estamos en movimiento de cambio a nivel global, a nivel económico, a nivel personal. Revisemos en nuestras vidas no el miedo al cambio, sino cómo facilitamos el drenar, el permitir hacernos un aseo de las situaciones y de las creencias para facilitar la vida. Sí, Martín, pongámoslo en términos de números, yo diría que casi que el grado 20 de Tauro y 10 de Tauro, 20 de Escorpio y 10 de Escorpio, planetas ubicados allí o cúspides de casas ubicados allí, va a mostrar procesos de limpieza, renovación, ver la utilidad de las cosas con un Mercurio también retrogradando por todos estos grados, que Mercurio va a hacer la retrogradación del grado 5 al 15. Entonces prácticamente el eclipse se hace en grados de puntos de retrogradación de Mercurio. Está haciendo una evaluación, actividades interesantes para realizar durante todos estos días. O sea, abrir esos closets, abrir esas mesitas de noche, abrir ese cuarto de San Alejo, revisar qué es útil y qué es inútil, porque lo que se hace a nivel físico hacia afuera también se está haciendo adentro. ¿Sí? Cada vez que yo entro en el San Alejo y miro un recuerdo de algo que guardé durante más de 10 años y lo reviso, digo, ¿lo estoy usando? ¿No lo estoy usando? Lo reciclo, lo vendo, lo regalo, y hago un movimiento con la energía. Ese mismo movimiento que estamos haciendo afuera se está haciendo internamente, internamente a nivel de emociones, de relaciones, de visiones de vida también. Están en proceso de depuración, de reanimación. De acuerdo al planeta implicado que esté en esos grados, pues van a poner un énfasis
en la función humana que representa cada planeta, o de acuerdo a la casa en donde cae, y sobre todo si está en cúspide de la casa, si cae en cúspide de casa, pues va a mostrar ese ámbito de expresión humana que necesita hacer esa evaluación, esa revisión de útil o inútil y valoración finalmente, porque es el Sol en Tauro, y con el aspecto con Urano, en esa revisión seguramente se ocurre creativamente una usabilidad de eso que teníamos guardado o un reciclaje de ello. Y puede traer, digamos, como un insight de qué bueno que encontré esto, que no lo veía hace tanto tiempo, me recuerda algo que tenía entre el tintero, que puedo empezarlo a desarrollar y a generar con Sol Urano. Sí, como los eclipses de luna, se eclipsa la luna, nuestro mundo emocional, y hay una parte de la luna que no vemos. Si nosotros observamos el cielo, la luna, siempre le vemos una cara, pero hay una cara oculta que desde la Tierra no se ve. Ha sido oculta para los astrónomos y para los astrólogos, y para nosotros como seres humanos tenemos una parte de nuestras emociones que está oculta. Oculto no significa malo, solo que no conocemos o no tenemos conciencia de lo que hay ahí. Pues es un momento para entrar en contacto con esas emociones que están ocultas. Y la Tierra nos pide practicidad, es decir, lo que tú sugieres como ejercicio: revise su vida, revise sus creencias, revise lo que tiene guardado en la mente o allá en los cajones, y de manera pragmática elimine o dele uso a lo que está ahí guardado. Porque también en Tauro significa que la persona puede tener, puede ser que tenga a mano lo que está necesitando, pero como lo tiene tan guardado y tan escondido para que nadie se lo quite, o por temor, pues no lo puede usar. Entonces el eclipse nos destapa eso que está oculto. Generalmente, desde un mes antes, el mes lunar antes, desde 28 días antes, ya empieza a notarse la temática del eclipse. Y sobre todo los últimos 15 días antes, porque un eclipse va conectado con el otro. A los 15 días de la luna nueva, 14 días se produce la luna llena, el siguiente eclipse. Aclaramos que no todas las lunas nuevas ni llenas son eclipses. Hay unas condiciones especiales con el nodo norte, unos grados de declinación para que ocurra eso. Entonces, el poder renovar la energía nos va a ayudar, sobre todo el poder renovar la energía que nos atrapa o que nos conocemos o que tenemos reprimida. Nos va a ayudar a asumir de manera práctica. Además, el sol está en Tauro, donde está la luz que no se apaga, que es la luz del sol, es la luz de nuestra conciencia, está en Tauro, en el yo tengo. ¿Qué tienes? Con respecto a esa situación que se puede movilizar y que hay que aflojar y soltar, ¿tú con qué te quedas? Que te sirva para ese yo tengo, sea material, emocional o mental, con la creencia, y no solamente por el miedo, porque aquí se va a mover como esa energía fija, mucho miedo. Y suele ocurrir que unos días antes del eclipse la temática ya empieza a notarse, a manifestarse con intensidad, como un pico emocional, sobre todo cuando estos movimientos se dan sobre planetas muy, puntos de la carta muy sensibles, muy encima. Entonces se va a mover y tenemos la oportunidad de mirarlo para decir, hay que hacer una limpieza, hay que dejar ir para ver con qué nos quedamos de manera concreta que podamos usar hoy de manera útil, real, tangible. ¿Ves? Es como cuando el ejemplo que tú colocas: si tenemos un poco de cosas guardadas por allá, pueden ser muy buenas, pero si no las usas, regálalas, que a otros les sirven, o véndelas. Pero puede ser que revisando encuentres temas valiosos y te quedas con eso valioso, y el resto se le entrega a la vida para que circule. El eje de las posesiones, Tauro: yo tengo, retengo, por miedo a no tener. Y Escorpio: yo estoy atento, es lo que tengo, comparto con otros. Entonces tengo el temor de dónde hay gato encerrado, quién me va a quitar, y puedo volverme como un policía y trato de retener más. Pues aquí no funciona. La función del eclipse o de cualquier eclipse en general
es ayudarnos a renovar la vida, es facilitarnos el camino, es quitarnos lo que nos estorba. Y la idea es, posterior al eclipse, en la medida en que hagamos la claridad, no resistir más lo que debe ya ser entregado o dejarlo partir o ir. ¿Por qué? Porque eso está condenado a que no funcione y a que sufras. Esa es, a grosso modo, así de manera sencilla, y más con Urano que nos está diciendo, abra la perspectiva, dele un nuevo uso, aplíquelo de una manera, agréguele algo nuevo que le dé vitalidad, que le sea útil, pero no simplemente lo encontró, lo miró y lo volvió y lo guardó. No va a funcionar. Y es que es curioso en esto que estás comentando, Martín, cómo entre más se tiene, Tauro, entre más se acumula, entre más tengo saldo en el banco y demás, más me siento vulnerable de que me roben, de que me estafen, de que me salga un pícaro. Sí. Claro. Fíjate que entre menos se tiene también es inverso, ¿no? Si tengo un lingote de oro, ¿cómo lo parto en dos para dividírselo a alguien? Si tengo solo un pedazo de pan, lo parto fácilmente en dos y se lo doy a mi prójimo, ¿sí? Eh, Esas son, digamos, las polarizaciones que se pueden llegar a hacer, y entre más Tauro, más paranoia escorponiana, ¿sí? Entre más fijeza, más acumulación, lo siento. Y también la invitación es un poco a soltar ello, ¿no? Sí, Eh, sí, llegamos sin nada, nos vamos sin nada finalmente. En la medida en que acumulemos más recursos, pensemos que cada vez que tenemos recursos acumulados por encima de la supervivencia, están haciéndole falta a otros, porque estoy reteniendo un agua, estoy reteniendo un líquido vital. Cuando incluso paso a tener más recursos de los que necesito para la supervivencia, necesito ver más bien cómo distribuyo o cómo genero trabajo, cómo genero también riqueza a mi alrededor, porque los recursos, nada, es que ni siquiera las células son propias, todo es prestado aquí. Y en la medida en que acumulemos, pues también empezamos a engordar, por ejemplo. Sí. claro, es igual. Mira que la vida habla de una regulación, ¿no? Lo que te permite funcionar en la vida es que el aire que entra lo asimilas, te da vida, pero también tienes que devolverlo, pero ya no es el oxígeno que entró, va con los desechos que necesitas eliminar y la naturaleza se encarga de integrarlos. Ese es un buen ejemplo de Escorpio. Lo que soltamos, la naturaleza se encarga de ubicarlo donde corresponde. También esto es una idea de soltar emociones o, por ejemplo, ideas preconcebidas en las relaciones, así como lo tenemos en este eclipse que es en el eje 00 para todo el planeta. En las relaciones humanas nos vamos a ver muy confrontados todos en el sentido de tener que reconocer qué es lo mío, qué es lo tuyo, y cómo no es ni lo tuyo ni lo mío, sino un punto donde podemos intercambiar y cooperar mutuamente, donde no termine perdiéndome en el otro, ni el otro perdiéndose en mí. Es un dar, un tomar y un dar. Eso nos va a replantear bastante en algunas personas que tengan este ascendente en Escorpio, que tengan ascendente en Escorpio y la casa 7 en Escorpio, en las relaciones de pareja y de cooperación, pues necesitan revisar lo tuyo y lo mío. A ver cómo es que ese tire y afloje permite oxigenar la relación. ¿Qué tiene que quitarse cada uno? Porque es muy fácil señalarle al otro, tú tienes que dejar y dejar. Sí, pero yo también. Es ambas partes. Este es un eje de transformación. Escorpio le enseña, es un diálogo entre los signos, como una mezcla. A mí me llama mucho la atención de los eclipses porque es que se están mezclando energías entre dos signos que son complementarios, la tierra de Tauro y el agua de Escorpio, la practicidad, el sentido común, el sentido de realidad de Tauro y el mundo emocional de Escorpio con toda la turbulencia y la capacidad de transformar, de pronto se fusionan. No es ni lo uno ni lo otro, se fusionan y en esa fusión tiene que aparecer algo nuevo, tiene que reinventarse algo nuevo. Estos no son procesos que ocurren exactamente en el momento del eclipse y ya pasó, no. Son procesos que a partir de ahí hay un portal que se abre y que empieza a circular y desencadena un proceso que cada uno tiene que revisar. Entonces, es bueno que miremos
entre Tauro yo tengo y Escorpio es lo que comparto con otro, un contrato, un vínculo, una relación, en ese dar y recibir. ¿Cómo armonizamos esa parte? ¿Cómo el eclipse nos va a mostrar la necesidad de, como de un balance? ¿Ves? Es lo que estamos ahí percibiendo. Fíjate que las lunas, en realidad una luna llena es la luz de la noche, la luz del inconsciente, es donde se iluminan puntos que no tenemos en la conciencia y que empiezan a representarse. Con un Mercurio en retrogradación, estos puntos de la conciencia, ocultos a la conciencia, se representan a manera de errores, retrasos, salidas en falso, equivocaciones, y todo eso es una forma de mostrar algo que está en el mundo oculto, que necesito recepcionar. ¿Cuál es la mejor forma de recepcionar eso? Con atención, no con furia y cólera, porque también una luna en Escorpio puede actuar desde la amígdala y simplemente estar rompiendo todo, sacando grados de histeria de una manera impresionante. Pero en realidad lo que quieren mostrar todos esos retrasos y esas equivocaciones es una revisión, Mercurio en retro, de valores importantes en mi vida que necesito reescalar en valores, o sea, hacer una escala de valores clara y concreta. Esto lo está hablando no solamente Mercurio en retro, sino el regente de Tauro, donde hace el sol, donde está la luz que va a iluminar a la luna, que está en Géminis. Está diciendo necesitamos hacer unas revisiones, unos análisis profundos, y entre esos análisis lo más importante con una luna en Escorpión es hacer análisis sin juzgamiento. Necesito aprender a percibir mi parte emocional tal y cual como vino, con las equivocaciones y salidas en falsos como vino. Si entro en juzgamientos con Sol Urano y con una lista de chequeo de cómo deberían ser las cosas, puede ser muy doloroso para mi psique y puedo entrar en depresión. Y en lugar de explotar en creatividad, imploto en una depresión profunda. Entonces, esto necesita ser más considerados, ser más caritativos con nosotros mismos, con la revisión que haga con las situaciones, de hacerla de un término no juzgador, sino más amoroso con nosotros mismos. De lo contrario, podemos caer en una depresión o en un sentido de, de mal genio interno, eh, de, de renegación de toda la vida y de todas las cosas. ¿Sí? Por eso esto necesita más del abrazo considerativo y no del juzgamiento. El nodo norte es una de las condiciones para que astronómicamente se valore un eclipse. Si el nodo norte no está presente en la lunación, pues no hay eclipse, es una luna nueva o una luna llena. Entonces, como ya sabemos que el nodo norte es un indicador que muestra hacia dónde se dirige el camino que permite desarrollar la solución, miramos qué planetas entran en contacto directo, así como lo está señalando Juan Carlos con el nodo norte, son Mercurio y Júpiter. Los dos planetas que tienen que ver con el conocimiento, Mercurio, con la comunicación, Mercurio, con poner en palabras, con ponerle raciocinio, lógica, con entender, y Júpiter con valorar, con percibir. Júpiter es otra forma de aprender, es valorar, tener una visión incluyente, amplia. Y este eclipse nos está señalando que es necesario eso, hay que hablar, hay que procesar esas ideas que tenemos en nosotros o con los otros y ponerle eh, eh, una manera, de alguna manera, ponerle nombre a lo que está pasando, ponerle palabras, ponerle título, etiqueta. Y el nodo norte dice, llegó el momento de hablar, llegó el momento de comunicar, llegó el momento de organizar. Las personas, por ejemplo, que tienen algunos temas de documentos o de información que no han adelantado, es el momento de adelantarlos, de ponerse al día con ellos, de tomar algunas decisiones y qué voy a hacer con este tema. Y Júpiter te permite valorar de una manera amplia, incluyente, decir, de eso que vas a hacer dentro de esa visión más macro, ¿cómo encaja? ¿O qué es lo que hay que hacer para que encaje? Y no simplemente mantenerlo
como en los ejes fijos, como Tauro y Escorpio, se bloquean cuando hay una sobrecarga de energía fija. Y aquí tenemos una sobrecarga de energía fija. Entonces la persona se puede quedar en una posición muy estática sin moverse. Y en ese sentido, el hecho de comunicar, de preguntar, de preguntarle a otros, de encarar la situación con otra persona con la cual hay que redefinir, nos va a ayudar a encontrar el camino del nodo norte, porque el nodo norte está cambiando de Tauro a Aries, del yo tengo al yo soy. Y eso es tanto para el otro como para mí. Y esa es una pista importante y Júpiter te permite ver una visión ampliada del beneficio que esto puede tener en Aries, en mí mismo, para mí mismo, o para la situación que queremos tratar. Eso no significa que no aparezcan situaciones desagradables, que no sean cómodas. No tienen nada de bueno ni de malo que haya algo incómodo. Es parte de la realidad que necesitamos precisamente no dejar que se acumule, sino drenar. Producir una catarsis consciente para facilitar las soluciones que nos van a permitir retomar lo que tenemos de una manera nueva o soltar y avanzar de alguna forma con más ligereza. Entonces nos avecinamos a momentos de definición que nos van a plantear los eclipses. Tenemos que tener en cuenta algo que ya se ha podido estudiar, no es que es el día del eclipse o el día siguiente, hablan de eventos que se están dando, y no solamente eventos, porque pueden ocurrir eventos, procesos sobre todo, son procesos que se están dando mediante esta situación y que nos van a permitir eh, ver de manera más real, más concisa, más natural, si se quiere, para poder asumir la vida. Y la luna en Escorpio también es una renovación de nuestras emociones. Por eso está bienvenido bajo este eclipse que nos hagamos el permiso de plutonizar a la luna, de descargar eso que hemos mantenido como muy contenido. La idea no es descargárselo a alguien ni hacerle daño, pero tampoco hacernos daño a nosotros mismos, sino buscar una manera de drenar, de eliminar, de sacar eso que está ahí bullendo y que puede ser explosivo y nocivo en un momento dado. Hay que transformarlo. Transformación no significa negación ni represión, sino precisamente hacer gestión con esa información. Sí, Martín, con respecto a los ejes nodales, hasta 14, 14 grados, si no estoy mal, o 18 grados de orbe, cuando se da una luna nueva o luna llena, hay eclipse. Por lo tanto, tanto los aspectos del nodo, como tú lo mencionas acá con Mercurio y Júpiter, como los aspectos del mismo Sol y la Luna van a ser importantes en el análisis del eclipse de luna. Y en este caso, uno de los aspectos más importantes que tiene el nodo es la cuadratura con Plutón, ¿sí? Y también el proceso de Júpiter saliendo de Aries y entrando a Tauro, justo donde se dio el eclipse al grado 29,50, o sea, casi Tauro, ¿sí? Entonces, estos eclipses con Plutón de por medio, sin duda muestran un poco la antesala de lo que viene a trabajar Plutón los 20 años siguientes en Acuario, y está haciendo unas depuraciones, unas limpiezas emocionales. Se van nuestros seres queridos, enduelamos relaciones no solamente por muerte, sino porque se terminan, pero también es un símbolo de inicios. Plutón siempre es vida y muerte. Yo creo que es una época para darle todo un significado a los que ya no están, Plutón, Júpiter, ¿sí? De eso hicimos un especial bellísimo con Alejandro Lodi en esta semana. Los invito a verlo en la polaridad dolor-sentido, Júpiter-Plutón, que pues se pone también en evidencia tanto en el eclipse solar, porque Júpiter es el que llega a ese punto oscuro del eclipse, como en este eclipse lunar, que es donde se está haciendo con el nodo la cuadratura a Plutón. Este tema
en el corazón de la felicidad está el dolor y en el corazón del dolor está la apertura y las nuevas posibilidades. Es un tema también muy evidente en este eclipse de luna. Como Plutón está a 90 grados del nodo norte y del nodo sur, tiene aspectos con ambas partes, nos indica una de las claves para poder hacer la transformación y poder sacar y ponerle nombre tanto con Júpiter en el nodo, conjunto al nodo norte como con Mercurio, que son los dos planetas que rodean al nodo. Plutón tiene, entonces tenemos que mirar ese Plutón, porque nos está invitando desde el nodo sur a reconocer que le hemos dado poder, la cuadratura de Plutón al nodo sur, le hemos dado mucho poder a lo que viene de atrás. Esa es la cuadratura Plutón-nodo sur. Y el nodo sur es lo primero que se dispara, es la resistencia. Entonces podemos tener resistencia a encarar la situación y a mantenernos en ese estado como de sospecha, de cuidar de que no pase nada, como un policía vigilante. Estamos ahí atentos a que nadie se atreva a interrumpir o que nadie nos quite o que nadie altere. Esa cuadratura Además, qué desgaste, ¿no, Martín? es Eso drena la energía totalmente, sí. esa paranoia. Entonces, ese paso de Plutón, que es una fuerza transpersonal, las fuerzas transpersonales no las podemos manejar como yo quiero. Eso hay que desmontarlo. Hay que abrirse a ellas y decir, acepto el proceso. No se cuando una fuerza transpersonal se pretende manejar de manera personal, nos vamos a hacer daño. No, nosotros no tenemos contacto, como decir, puedo mover las manos con Plutón, con Urano, con Neptuno. Eso es un mito. La gente que lo ha intentado desde el yo muy egoísta termina destruyéndose. Si no, miremos al señor Hitler y destruyendo mucha gente. Cuando pretendemos hacer eso, el poder es momentáneo, pero después ese poder termina destruyendo a la persona o a la organización que pretende manipular. Con Plutón tenemos mucha manipulación y hacia el nodo sur, en Escorpio, tenemos que ser conscientes de esa parte que manipula, que teme o que hace chantaje, porque eso también es dolor. Cuando hay manipulación, chantaje, estamos hablando odio, resentimiento es amor herido, es una parte del ser, del amor que está herida, pero está sin curar y está resentido. Entonces pretende desde la catarsis, desde el conflicto, imponer una solución que es desde el yo herido, que claramente no es una solución, sino es una explosión nociva para todos. Entonces, es bien importante porque ese Plutón en esa interfase está entre los dos extremos. Lo primero que se sabe es que se activa el nodo sur, la resistencia al proceso y la actitud defensiva y miedosa y solamente para mí, aquí para mí, que los demás ni se enteren porque, uy, puede pasar algo. Eso hay que aflojarlo y entrar a la cuadratura. La cuadratura es un aspecto de trabajo, de asumir una postura hacia Plutón, nodo norte, que es, entremos en una transformación. No es como yo quiero, no es desde mis miedos o desde el temor que tengo a que algo terrible pase. Generalmente lo terrible que está pasando es esa represión, todo el desgaste, como dices tú, toda la energía acumulada, toda la contención, toda esa parafernalia que se monta como para evitar, no hay que evitarla, hay que ser más directos, más claros, más honestos con otro mismo, decir si esto me molesta y hay que ponerlo ahí sobre la mesa y hay que buscar la forma de aligerarlo. Y entender que Plutón como planeta transpersonal y de la transformación que se va a dar no es la que tú quieres que se dé para que el universo se alinee con lo que tú quieres de manera individual, personal y ciega. Se va a alinear como corresponde a todo el sistema. Se va a alinear y va a salir a la luz lo que tenga que salir para que se drene y se procese para generar otro tipo de valores que permitan al nodo en Aries afirmar el yo soy de una manera más sana y no con juegos o con tretas o con triquiñuelas. Entonces es muy posible que esta lunación, que además es un eclipse, destape muchos temas de corrupción, por ejemplo, en el ámbito social, político, pero que también a nivel personal nos muestre
donde de alguna manera le hemos dado mucho poder a temas del pasado que ya no deben ir más. Entonces, para que estemos atentos, eso lo podamos a poder ver y decir cuánto miedo, cuánta angustia, cuánto estar como escondiéndose o tratando de ocultar o de que no salga a la luz porque puede ser terrible. En lugar de eso, podemos decir hay que aflojar y entrar en el proceso no de Plutón manipulación, represión, chantaje, sino en el proceso de Plutón transformación, liberación, evolución. Esa parte podemos asumirla con una actitud que no genere resistencia al proceso. El sufrimiento es un invento que nos hemos hecho porque queremos que las cosas sean como cada uno piensa que deben ser. El dolor es distinto. El dolor es parte del nacer, duele, le duele a la madre, le duele al bebé. Pero el dolor no es malo, el dolor te advierte que hay un proceso andando, que la vida está viva. Si no te dueles porque estás muerto, entonces estás vivo. Y te dice, pon límites, cuídate. O parte si a una persona la operan, pues le va a doler, sí, es el proceso de recuperación. Eso no significa que sea malo, es parte natural del proceso de curación. Pero el sufrimiento sí tiene que ver con las ideas anquilosadas o las posturas que estamos temiendo perder, que nos hacen sufrir y generar una gran resistencia y un gran desgaste de energía. Entonces, es una oportunidad para liberarnos de muchos deseos que ya no deben ir más en nuestra vida y para renovar otros y asumir otros deseos y otros retos que son saludables y benéficos, porque este es el eje Tauro-Escorpio y con Plutón ahí involucrado en cuadratura, los dos nodos, el nodo sur y el nodo norte, pasa por la voluntad de transformar, de evolucionar, o por la dictadura de seguir ocultando o reprimiendo lo que en un momento dado ya debe ser aflojado y resuelto. Esa lección está en cooperar en nuestras manos con el proceso. Sí, Nodo Sur es aferrarse a estar sosteniendo lo insostenible, con una cantidad de manipulación y de mentiras o de verdades a medias, porque siente uno que si se suelta realmente la realidad, qué peligro, y eso desgasta enormemente, pero si soltamos y si dejamos que pasen las cosas como tengan que pasar, que se armen las situaciones que se tengan que armar, eso libera y puede doler, por supuesto, pero no estoy con el sufrimiento de estar sosteniendo algo insostenible, ¿sí? Entonces, ¿sí? Los duelos, las pérdidas, la realidad duele, es aterrizar la vida y aterrizar aterra, ¿sí? Pero libera, sentirse como, oh, ya salió a la luz este secreto. Es más, a muchas personas que han hecho corrupción y demás, cuando ya los meten en la cárcel y demás, es como, ¡ay, qué alivio! O sea, ya dejé de estar sosteniendo esta mentira, ¿sí? Y pasó lo que tenía que pasar, pero es un alivio de soltar, de liberar. Cuando soltamos, incluso físicamente, ¿no? Evacuamos, sentimos alivio. Cuando una persona vomita, se alivia. ¿Ves? Entonces, mira lo interesante que es soltar. ¿Para qué retener lo que nos hace daño? No tiene sentido. Nos estamos agrediendo y podemos estar evitando la evolución. Entonces, es un momento de aliviar, de soltar, de permitir, de dejar fluir, de renovación. Pues, esta es una oportunidad con el Sol Urano, que es hacia dónde va el Sol, y la Luna inmediatamente hacia dónde se mueve, oposición de la Luna a Urano, y el Sol conjunción a Urano, es decir, necesidad de cambios. El Sol y la Luna, inmediatamente después del eclipse, conectan con Urano y dice cambio, cambio o inestabilidad, pero o cambio, o cambia, o cambias o nos cambian. ¿Ves? Entonces, o nos aflojamos y permitimos que lo nuevo vaya entrando, o el caos entra haciendo de las suyas. Eso de alguna manera sí está en nuestras manos el poder cooperar, el poder abrirnos, el poder ser más flexibles. Y lo otro es que la vida no es estática, la vida es dinámica, la vida
se caracteriza porque tiene movimiento. Todo lo que no se mueve es porque está inerte. Pues, como dice Mercedes Sosa, si todo cambia, que yo cambie, pues eso no tiene lógica, si todo en la vida cambia. Entonces, bienvenidos a este proceso de transformación, de cambio. Será incómodo, no será agradable, pero no es malo. Todo lo que nos ocurra bajo estos movimientos, así sea interpretado momentáneamente como algo que no nos agrada, contribuye a nuestra evolución y a la evolución de la comunidad en la que estamos. Sí, fíjate el marco que tiene de lo transpersonal, ¿no? Plutón haciendo la cuadratura con el grado 0 de Tauro, enmarcado entre Plutón y Urano recibiendo allá con la conjunción al Sol, ¿sí? Entonces, entre Plutón y Urano, digamos, está embebido todos los planetas que se trabajan allí. Con los planetas transpersonales debemos pensar, no qué me propongo yo con la vida, sino la vida que se propone conmigo, que es Claro. distinto, ¿sí? Tú lo mencionabas, Hitler utilizó muchos recursos neptunianos, incluso plutonianos, en sus figuras, los colores, los métodos que utilizaba eran muy neptunianos. Hablar solo en mitines, no hablaba a una persona, hablaba solo el público, al grueso de lo social, ¿sí? Es decir, puro neptuniano. Y pues, ¿cómo terminó toda esta historia, no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Tú lo mencionabas, gente que ha tratado de manipular las energías neptunianas, uranianas y plutonianas en beneficio del ego y de una estructura individual, explota, ¿sí? Eso lo hacemos en pequeñas escalas cuando decimos es que yo me propongo hacer con la vida y aprendo astrología para no caerme nunca jamás. Y entonces tengo todas las herramientas canalizando el cielo al servicio de este ego profundo que sabe qué hacer en la vida, ¿sí? Y este eclipse nos recuerda que solo somos un humano pequeñito, que no somos el centro del universo, y más bien deberíamos preguntarle a la vida, no cómo me afecta este eclipse, sino para qué soy bueno, qué hay que hacer, qué quieres vida para mí en estos momentos con estos aspectos que caen sobre un planeta de mi vida. Aquí estoy disponible y dispuesto para lo que quieras hacer conmigo y voy a darle el mejor uso con las herramientas que he adquirido durante toda mi vida de comunicación, de ingeniería, de psicología, de lo que sea, a ponerlas al servicio de la vida. Pues hay una cosa, Juan, y es que hay una forma de ver la necesidad que tenemos para alcanzar un objetivo. Una forma de ver es, yo necesito de tal cosa para llegar a tal objetivo, pero si no la obtengo, si no tengo los medios o no puedo, pues no voy a llegar. Pero hay otra forma de verlo, y es, yo necesito quitarme. No es tener, sino justo lo contrario, deshacerme, quitarme de algo para que precisamente pueda fluir. Y es una opción que pocas veces usamos. No nos damos cuenta porque consideramos que dejar ir o quitarnos está mal o es perjudicial y no. No es por eso las personas en el tiempo, cuando ya pasa mucho tiempo de una experiencia incómoda, dicen, esa experiencia me sirvió. Fue algo que la vida le quitó o le tocó dejar ir, pero a la larga fue para su mayor bien. Entonces los eclipses hacen la misma función, los de solo de luna, te ayudan a quitar lo que te sobra, especialmente en el eje Tauro-Escorpio, en vez de que nos quiten y nos arranquen, es ofrezcámonos, entreguémoselo a la vida, permitamos que se vaya. No como, uy, no diga nada porque se arma la terrible, la gorda aquí en esta situación. Es más bien, pongámosle nombre, no vamos a pelear, pero vamos a ser muy transparentes y honestos y pongámoslo sobre la mesa. Todo lo que no está alineado con nuestra verdadera naturaleza, que es nuestro ser, se tiene que caer y queda en evidencia ante todo el mundo, especialmente ante nuestra conciencia. Puede ser que haya cosas que los demás no ven, pero nuestra conciencia los está viendo. Eso no es un tema moralista, es un tema de integridad que nos va a permitir, entre más íntegra es una persona, más posibilidades tiene de fluir con la vida. Entonces, esta es una invitación a recuperar esa capacidad de transformación, a reconocer que
hay cosas que ya no deben estar más en nuestra vida, cosas o circunstancias o emociones o paradigmas, y darnos la oportunidad de que se renueve la vida, facilitando la renovación y no siendo arrastrados por el caos o por el cambio que no entendemos y nos atravesamos frente a él. Permitamos ese cambio y sobre todo colaboremos con el cielo, colaboremos con el libro de los cielos, como lo hacían los antiguos que miraban el cielo y producían en resonancia sincrónica una danza, un ritual para que generara una correspondencia. Pues aquí, para nosotros, no es solamente una danza, un ritual, sino una forma de conciencia que resuene con lo que está en ese momento el cielo propiciando, para que haya una participación consciente en esta partitura, en esta orquesta de este momento, como está sonando a nivel planetario. Pues Sí, bienvenidos todos a este proceso de cambio, ¿no? Todos y todas estamos bienvenidos a fluir en y, medio de este túnel que son los eclipses, es como un túnel del tiempo. y además, Martín, se hace en este grado ballena que llaman mediados de Tauro Escorpio o grados de gran exaltación. Creo que desde Huber también se habla que son donde el signo tiene más fuerza, ¿no? Uh-huh. Sí, está más impregnado de la energía del signo, sobre la 12, sobre el grado 12, especialmente entre el 8 y el 18, tiene mucha fuerza la energía del signo, y los signos son energía colectiva, son 12 arquetipos, es la historia y la memoria, el astral de la humanidad. Entonces, estos movimientos que ocurren en esa zona fuerte de la energía del signo están influyendo en la conciencia colectiva con mucha fuerza. También pueden ser más dramáticos, pero bueno, bienvenidos estamos todos bienvenidos a vivir, estamos viviendo, a hacer, a Al experimentar túnel del tiempo. sobre el túnel del tiempo. Bueno, un gran abrazo para todas y para todos, y seguimos aquí en el espacio de la virtualidad, en tiempo y espacio, aunque no haya tiempo y espacio continuo, hay otras formas de tiempo-espacio, gracias a la pandemia. Pues Martín, qué gustazo estar contigo en estos viernes y te deseo un buen eclipse, tanto de sol como de luna, una interesante temporada de renovación y con ese Mercurio retrogradando a ponernos los ojos de turistas para dejarnos sorprender por lo que nos va trayendo la vida, bien sea con retrasos o situaciones que no nos las esperábamos. Allí hay toda una fuente de virtud. Mi querido Gracias, Juan, Martín. un abrazo para ti y para todas y todos los que Gracias nos han a todos nuestros acompañado en este oyentes. momento. Chao. Chao.